La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy les voy a hablar acerca de una fe extrema. Hemos venido hablando acerca del ateísmo, ¿no? Y hoy les voy a hablar de la fe, que es una fe que rompe con todos los conceptos de lo que es la fe. Hace días atrás les hablé que era el ateísmo, las consecuencias, los tipos de ateísmo. Hemos hablado de la incredulidad, hemos hablado de la duda. Pero yo le voy a hablar hoy de la fe que el mundo no es digno de una persona que tenga esta fe. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 4, primer libro de la Biblia. Y hoy vamos a despejar varias dudas. Recuerde que vinimos hoy a aprender, a estudiar la palabra. Mi propósito es que usted salga de aquí con una palabra clara. Génesis capítulo 4, vamos a leerlo desde el versículo 9, por favor. Dice la escritura así. Aquí ya Caín ha matado a Abel, ¿no? Caín mató a Abel. Escúchenme antes de leerlo, permítanme por favor decirles algo. Dios trata de decirle a Caín que no vaya a ser una locura. Sin embargo, Caín, ¿qué hace? No le importa y termina haciéndolo. ¿Sabe una cosa? Antes de que una persona cometa una locura, normalmente Dios le habla. De hecho, le voy a decir, todos nosotros cuando pecamos de manera consciente, ya Dios nos ha dicho que no lo hagamos. Pero muchas veces hacemos como Caín, no me importa lo que Dios me diga, voy a hacerlo. De hecho, cuando una persona está determinada a pecar, muy pocas cosas le harán cambiar de parecer. Ahora sí leamos el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Qué estaba haciendo Caín aquí? Tras de homicida, mentiroso. Juan 8:44 dice que Satanás es padre de toda mentira y también dice que es homicida desde el principio, las mismas dos características. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo policía de mi hermano? ¿Soy yo vigilante de mi hermano? Mintiendo y aseverando una mentira. Versículo 10. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora las consecuencias. Como estamos estudiando, quiero que usted me mire un momento. ¿Sabe que cuando yo estaba en mi juventud y cuando tenía esta situación de las drogas, sabe que en realidad a mí me gustaba lo que la droga producía en mi cuerpo? Lo que no me gustaba era cómo me sentía después. Porque el pecado tiene la capacidad de hacerte sentir bien, ¿qué? En el momento. Y una de las cosas que hace Satanás es hacernos creer que no van a haber ¿qué? Consecuencias. Entonces, en el momento en que se está pecando, se está sintiendo placer, se está sintiendo bien, pero no estamos pecando en las consecuencias. Ahora, mire lo que ocurre tan absurdo. Caín mata a su hermano sabiendo que Dios lo sabía todo y lo iba a descubrir y que eso le iba a causar ¿qué? Consecuencias. Entonces le voy a pedir un grande favor. Antes de hacer cualquier cosa, siempre deténgase a pensar ¿en qué? En las consecuencias. Siempre analiza, si yo hago esto, ¿qué va a pasar después de? Ahora, ¿Dios me perdona? Sí, claro. Aunque Dios me perdone,
algunas veces, la gran mayoría, tendremos que pagar ¿qué? Las consecuencias. Consecuencias. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Tenaz que Dios ¿qué? Maldiga a un hombre. Es la primera vez que Dios maldice a un hombre. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no volverá a dar su fuerza. No te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué es errante? ¿Ah? De aquí para allá, una persona que no se podía establecer. Mire las consecuencias. Ahora, sigamos. Dice el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia ¿qué? Me esconderé. Una de las cosas que provoca el pecado en nosotros es que nos escondamos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a una iglesia? Porque no quiere cambiar. Porque no quiere ser confrontado con su pecado. Porque tiene miedo de la presencia del Señor. Entonces dice: de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces vamos a ir analizando este pasaje. Caín está preocupado aquí diciendo: listo, yo voy a ser errante, pero me preocupa algo, que si alguien me encuentra me mate. Entonces voy a tumbar algo que mucha gente no lo sabe, y si usted lo sabe lo va a reforzar. Caín no era el único con Abel en la tierra. Había muchas más personas en ese momento, nacidos de Adán y de Eva, pero que la Biblia no registra sus nombres. Entonces, ¿qué sucede aquí? Caín recibe un castigo, y luego Caín le dice a Dios: pero si alguien me halla, me matará. No es que la tierra estuviera desocupada, porque si no a Caín no le preocuparía eso. De aquí a que nazca otro bebé, pues yo ya estoy lejos. Pero había más gente en la tierra, y ahora bíblicamente se lo voy a demostrar. Mire lo que dice a continuación. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso sobre Caín en él una marca, dice, para que no lo matase el que lo hallara, una señal. La palabra señal, si usted va a tomar nota, la palabra señal se escribe out, O-W-T-H, que significa un símbolo. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Dios le hace una marca, haga de cuenta un grabado, haga de cuenta un tatuaje, aunque no era un tatuaje. Y todo aquel que viera a este hombre diría: no lo podemos matar, porque si lo matamos 7 veces más seremos castigados. Entonces Caín tenía todo, pero lo pierde todo. Y Caín se va de la presencia del Señor. Mire lo que dice a continuación. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. La tierra de Nod es una tierra donde él es errante, al oriente del Edén. Mire que aquí es la última vez donde se menciona el jardín del Edén. Y conoció Caín a su mujer. Entonces volvamos a parar. Conoció Caín a su mujer. Ahora no fue que él le dijo: ay, mucho gusto señora, me llamo Caín y soy homicida. No, la palabra conocer, cuando dice y conoció a su mujer, es que tuvo ¿qué? Intimidad sexual. O sea que en ese tiempo ya habían hombres y mujeres nacidos de Adán, nacidos de Eva, que la Biblia no registra. Los que están estudiando teología saben que esa metodología de narración se llama condensación. Ejemplo: ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Por qué la Biblia es inspirada por Dios? Porque un solo hombre no podría acordarse. ¿Moisés estaba en esa época del jardín? No. ¿Moisés estuvo cuando la torre de Babel? No. ¿Moisés estuvo en el diluvio? No. Moisés estuvo miles de años después. Entonces, ¿cómo Moisés sabía lo que estaba pasando? Porque el Espíritu Santo le habló a Moisés sobre los detalles. Ahora escúcheme. Hay personas que cuando narran una historia la narran condensada. Entonces, ¿cómo te fue bien en la iglesia? Bien, llegué, adoré y salí. Ya la condensó. Otra persona dice: no, llegué, había un calor y entonces me senté y al lado había una señora y la señora estaba muy atenta a la palabra, y se extiende.
Entonces hay ciertas partes de la Biblia donde la narrativa o la narración es condensada. Y dice que Caín toma una mujer. Y le voy a explicar esto. De aquí en adelante nace generaciones ateas que no quieren a Dios. Seguimos leyendo la Biblia. Y conoció a su mujer, versículo 17, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Enoc. Ahora le voy a decir algo. Este Enoc no es el Enoc bueno. Usted va a encontrar algunos nombres que se repiten en la línea de Caín y en la línea del que reemplazó a Abel. Y dice que este Enoc edificó una ciudad y llamó su nombre, el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusalén, no es Matusalén sino Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Me voy a detener en Lamec. Si usted creía que Caín era malo, este Lamec era más malo que pegarle a la mamá. Más malo que, mejor dicho, de lo peor era Lamec. Porque cada generación de maldad le va agregando y le va sumando a la siguiente generación. Entonces, este Lamec, mire el nivel de maldad que manejaba. Dice el versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, Jabal y Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Voy a volverles a decir. Vimos hace 8 días que Satanás en el cielo tenía tamboriles y flautas. Es bastante tremendo que los hijos de la descendencia de Caín son los que comienzan a tocar flautas, tambores e instrumentos musicales, no para adorar a Dios, sino para hacer todo lo contrario. Sigamos con la lectura. 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. ¿Cómo se llamó el otro? Tubal Caín. Artífice de toda obra de bronce y de hierro, hacía cosas con bronce y con hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, escúcheme, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Esto era un refrán que él tenía, esto era un dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Y qué más dice? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 ¿qué? Lo será. Le voy a leer en otra versión este pasaje. Dice, y Lamec dijo a sus mujeres, he matado a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme golpeado. ¿Qué tendencia ve usted en Lamec que tenía por allá su bisabuelo? ¿Era qué? Homicida. Toda esta línea generacional no adoraba a Dios, no creía en Dios, eran enemigos de Dios, hacían lo malo. Este dicho se lo inventó Lamec, eso no está en la Biblia. O sea, no, sí está en la Biblia, pero no fue que Dios lo dictó como en el tema de Caín. Ahora, aquí viene algo interesante. Después de esta generación se va a levantar una nueva generación. Versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Sed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y mire lo tremendo del versículo 26. Y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otra versión dice, y entonces los hombres comenzaron a adorar a Dios. A partir de que nació ¿quién? Sed. Sed simboliza la generación que empieza a creer. Antes la gente no creía. Caín a sus hijos, ¿qué le enseñó? A odiar a Dios. Dios me expulsó, Dios me hizo esta marca, Dios me juzgó, Dios me castigó. Y comenzó generaciones a blasfemar y a hablar mal de Dios. Pero nace un hombre justo llamado Sed. Cuando usted le pregunten cuál fue el reemplazo de Abel, usted va a decir ¿quién? Sed.
y Set tiene un hijo llamado Enos, y Enos comienza a adorar a Dios y toda la gente comienza a adorar a Dios en conjunto. Mire, esta es la genealogía: Adán y Eva, Caín, Abel. Ahora Set tiene a Enos, a Cainán, a Mahalaleel, a Yared, a Enoc, a Matusalén, a Lamec, ¿y a quién? A Noé. Le voy a decir algo tremendo de la generación de Set. Versículo 24 del capítulo 5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque ¿lo qué? Se lo llevó Dios. Escúcheme. Enoc es el primer hombre en la Biblia que Dios se lo lleva porque la tierra no era digna de él. Es el primero. Escúcheme con mucha atención lo que le voy a explicar. ¿A dónde dice que Adán tenía más hijos y más hijas? Capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Sed 800 años. ¿Y engendró qué? Hijos e hijas. En la Biblia no registra nombres de hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué? Finalmente ¿qué? Murió. Entonces Adán tuvo muchos hijos en 930 años. Espero que no haya sido como las familias del campo de antes, que un hijo por año, ¿no? Pero tuvo hijos. Y en ese momento era permitido que entre hermanos, que entre primos pudieran tener relaciones, porque la idea era llenar la tierra. Era otra dispensación. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Hubo una línea generacional que no adoraba a Dios, que aborrecía a Dios, y otra línea que adoraban al Señor. Le voy a hablar de tres cosas que son adorar. Primero, ¿qué es adorar a Dios? Tres ejemplos. Primero, adorar a Dios. Cuando dice que comenzaron a adorar a Dios, la palabra adorar, cuando usted le dice, ay, vamos a adorar a la casa del Señor, literalmente se describe con 6 palabras hebreas y todas 6 concuerdan en lo mismo: postrarse ante Dios. Entonces, ¿qué es adorar? Postrarse ante Dios. Lo segundo que adorar es obedecer. La primera vez que se menciona adorar con obedecer está ahí en Génesis capítulo 22 versículo 5. Acompáñeme por favor. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo voy con el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Iba a qué? A matar a su hijo. Dios se lo había pedido. O sea que adorar no es cantar. Aunque cantar tiene que ver con adorar, adorar es obedecer. Entonces le voy a poner este ejemplo. Cuando Dios te pide que hagas algo y lo haces, ¿qué estás haciendo? Adorando. ¿Qué característica tenía la línea generacional de Caín? No adoraban, o sea que eran ¿qué? Desobedientes. La segunda característica de adorar la va a encontrar en el profeta Miqueas. Acompáñeme a Miqueas capítulo 6, por favor. Y yo quiero dejarle esto claro para poder desarrollar el tema. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? Pregunta Miqueas. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por mi pecado, por el pecado de mi alma. Versículo 8, aquí 8 responde Dios: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es adorar? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1. Romanos 12, 1. La tercera cosa que es adorar es presentar mi cuerpo como un sacrificio. Presentar mi cuerpo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué?
racional. Ahí donde dice culto racional, en otra versión dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, tres cosas. ¿Qué es adorar? Obedecer. ¿Qué es adorar? Amar la misericordia. ¿Qué es adorar? Servir a Dios con mi cuerpo. Entonces, la generación de Sed era una generación ¿de qué? De adoradores. ¿Usted puede adorar a Dios cuando se guarda en santidad? Sí. El tema de la santidad, ¿sí? Todo el tema de la santidad tiene que ver con identidad. Si la gente solo supiera realmente quiénes son, sabrían la vida que pueden vivir. O sea, santidad es cuestión ¿de qué? De identidad. ¿Quién eres? Y si tú sabes quién eres, así será que tu estilo de vida. Bueno, si usted vino acá y dice, ay, bueno, qué chévere, ¿y eso a mí de qué me sirve? De mucho. Le voy a decir algo. En la tierra hubo gente que no creía, pero en medio de la gente que no creía, hubo gente que le creyó a Dios y que Dios dijo, esta gente fue tan poderosa que no merecen estar en medio de nosotros. Gente que tuvo tanta fe y que esa fe los llevó a ellos a otra dimensión y Dios dijo, no van a estar más allí en medio. El primer hombre que registra la Biblia se llama Enoc. El segundo hombre se llama Elías. Acompáñeme a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes 18:30. Elías está haciendo que un pueblo que no cree vuelva a creer. Elías está trayendo fe en medio de gente que no cree. Esta gente estaba adorando a Baal. Esta gente había dejado de adorar a Dios. Y se levantó uno que tenía tanta fe que logró que el pueblo se convirtiera de nuevo al Señor. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué arregló Elías? El altar. El altar era el lugar de sacrificio, estaba arruinado. Ahora le voy a decir esto. ¿De qué me sirve eso a mí? Resulta y pasa que si yo tengo fe, aunque en mi casa no haya fe, aunque en mi casa no crean, aunque en mi casa estén adorando a otros dioses, cuando se levanta un hombre y una mujer de fe, ¿sabe qué ocurre? Todos los demás serán ¿qué? Afectados. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron algún inconveniente antes de venir a la iglesia en su casa? Levante la mano. Bien, sin pena. Levante la mano. ¿Y por qué te vas a ir si hoy es domingo? Quédate durmiendo. ¿Por qué no te quedas barriendo, trapeando? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué provoca? Cuando se levanta alguien como Elías, la gente no sabía y Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Le voy a decir esto, vivimos en una sociedad incrédula. ¿Quién puede cambiar esa sociedad? Dios a través de usted. Le voy a contar que yo vengo de una casa donde mi mamá era atea y no creía. Y yo le predicaba y me decía, háblame sin la Biblia. Y háblame sin canciones y háblame con cosas lógicas. Y yo me crié en un entorno ateo. En mi casa nunca hubo una imagen, nunca como familia, ni siquiera íbamos a misa. Pero cuando yo conocí del Señor, yo dije, bueno, entonces algo tiene que ocurrir. Y va a ocurrir por medio de ¿qué? De mi fe. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Elías? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 11. Elías está con un sucesor. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cuál fue la primera persona que Dios arrebató? No, Enoc. ¿Quién dijo Noé? ¿Cuál fue la primera persona que Dios arrebató? Enoc, descendiente de quién?
de sed. ¿Cuál es la segunda persona que Dios arrebata? Elías, y se lo lleva. Ok, escúcheme esto. Un día, cuando la maldad en la tierra esté en su punto más álgido, los cristianos que estén aquí en la tierra, como Enoc y como Elías, ¿serán qué? Arrebatados, serán sacados de la tierra. De hecho, la Biblia dice que en el final de los tiempos van a haber dos testigos predicando la palabra aquí en la tierra. Algunos teólogos dicen que los dos que no han muerto, que tienen que morir, son Enoc y son Elías, que volverán a la tierra en medio de la gran tribulación a predicar la palabra. Habla de dos testigos, pero no dice cuáles son. Algunos teólogos dicen los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero otros dicen Moisés y Elías. Pero Enoc y Elías no han pasado por el tema de la muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Ahora sí, esto se va a poner interesante y bueno. Hebreos capítulo 11 me habla de la fe. Y aquí encontramos a grandes héroes de la fe, gente que hizo proezas y hazañas. Pero escúcheme. Dice el versículo 33 de Hebreos 11. Que por fe conquistaron ¿qué? Hicieron justicia. ¿Alcanzaron qué? ¿Cómo se alcanzan las promesas? Con fe. Taparon bocas de leones. ¿Quién tapó bocas de leones en la Biblia? Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes fueron metidos en el fuego y no se quemaron? Los amigos de Daniel. Por fe no se quemaron. ¿Qué más dice? Evitaron, mire lo que dice, evitaron filo de espada. ¿Qué es evitar filo de espada, Carol? Evitar filo de espada, ¿qué es? ¿Ah? Los iban a matar y ¿qué pasó? Por fe huyeron y lograron huir. Después dice, evitaron ser muertos por filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad por fe. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué mujer recibió un muerto por fe? Murió y resucitó. ¿Cuál? Lázaro. Las dos hermanas tenían fe y por fe vieron resucitar ese muerto. Pero sigue diciendo la Biblia, más otros. Yo quiero que usted haga este listado y ahora le voy a hablar de los otros héroes de la fe. Más otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Por qué les ocurría esto? ¿Por mala gente? Por la fe, ¿cierto? Ahora, le tumbo algo. ¿El hecho de que yo sea cristiano significa que todo me tiene que salir bien? No. ¿El hecho de que yo sea cristiano significa que Dios tiene que sanarme? No. ¿El hecho de que yo sea cristiano significa que Dios tenga que prosperarme? No. Hubo gente que aunque tenían fe y que aunque están en el mayor registro, en la galería de los héroes de la fe, no recibieron muchas cosas que otros sí recibieron. Escúcheme. Versículo 37. ¿Fueron qué? Dígame un hombre que fue apedreado en la Biblia por fe. Esteban. Yo a veces me pongo a meditar en esto y yo digo, ¿qué tal que yo me fuera con unos hermanitos a evangelizar? Y que en medio de la evangelizada nos cogieran a piedra y nos mandaran reventados para la casa. ¿Cuántos de esos hermanitos seguirían en la iglesia? Si de hecho que cuando uno toca la puerta y no se la abren o se la cierran, ¿cómo se siente uno? Rechazado. Recuerdo que con un amigo una vez nos fuimos a un lugar aquí en Cali donde hay una alta concentración los viernes de gente haciendo lo malo, y nos fuimos a predicar. Y apenas comenzamos a predicar, nos iban a agarrar a puños. Y claro, ¿usted qué cree que qué hicimos? Correr.
A mí me decían Usain Bolt, ¿yo? Cada quien defienda y salve su vida. Pero hasta ahora ninguno de nosotros por fe nos ha tocado esto. Pero mire lo que dice más abajo. Esta gente fue apedreada, ¿ok? Aserrados. ¿Quién sabe qué es aserrado? Partidos por la mitad, puestos a prueba. Y mire lo curioso, los primeros evitaron la muerte a filo de espada, pero los segundos muertos a filo ¿de qué? ¿Qué contradicción? Unos por fe evitaron el filo de la espada y otros por la misma fe fueron muertos a filo de espada. Sigamos, por favor. Dice el versículo 37, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras. Y mira lo que dice, pobres, angustiados y maltratados. Wow. O sea que este tal evangelio de la prosperidad es una vil mentira. Esa gente era tan santa, tan pura, pero tan pobres, tan angustiados, tan maltratados. Pero lo que le voy a decir es que esta gente, como Sed y su generación, eran adoradores de Dios. Eran gente obediente a Dios. Y yo le voy a decir algo con muchísimo amor en esta hora de la mañana. ¿Qué pasaría si Dios no nos da lo que tanto le estamos pidiendo? ¿Qué pasaría si las cosas no se dan como nosotros esperamos? ¿Qué pasaría si aquel milagro con el cual soñamos nunca jamás llega? Porque mi pregunta es, ¿por qué está en la Biblia? Dice que fueron pobres, que fueron aserrados, que fueron apedreados, que estuvieron en cárceles. Porque es que le voy a decir que esta gente tenía claro lo que es ser cristiano. ¿Sabe que desde el emperador Nerón, en el año 46 después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, perseguían cristianos? Y un romano, cuando llegaba el fin de semana, decía: ve, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día un día, ¿qué dice? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a cine. Ah, no, vámonos a dar una vuelta. ¿Y los romanos para dónde pegaban? Para el Coliseo. ¿Y sabe cuál era el entretenimiento en el Coliseo? Ellos traían animales, como su imperio abarcaba 3 continentes, traían animales, traían leones, traían osos, traían elefantes. De hecho, hay estudios que el Coliseo lo llegaron a inundar para armar batallas de barcos dentro del Coliseo. Pero lo que más les fascinaba a los romanos era ver morir cristianos. Y los traían. Y los traían para mostrarle a la gente: mire, usted quiere seguir siendo cristiano, mire lo que le espera. Y literalmente los leones se los comían vivos. ¿Cómo moría esta gente? Morían abrazados y cantando himnos a Dios, porque los verdaderos creyentes son ¿qué? Adoradores. Los verdaderos creyentes, aunque esté en la mala, ¿qué está haciendo? Está adorando. Aunque esté en la pobreza, ¿qué está haciendo? Adorando. Aunque esté en la enfermedad, está adorando. Aunque esté en la soledad, está adorando. Ese es el verdadero creyente. Ese es el verdadero que Sed estableció cuando los hombres volvieron a adorar a Dios. Esa es la fe extrema, la fe que cambia todas las cosas. Porque yo le quiero decir una cosa: morir despedazado por un león tiene que ser una cosa horrenda. Utilicemos por un momento la imaginación. Y yo me puse a pensar, corto y anulo, en un coliseo con mi esposa y con mi hijo y leones. Yo los protegería, pero en algún momento el león sería más fuerte. ¿Y sabe una cosa? Qué doloroso una muerte viendo cómo tu familia es despedazada por la única cosa que hiciste, y es tener fe en Dios. Sin embargo, esta gente, ¿qué era? Adoradores. Y sigue diciendo la Biblia en Hebreos. Dice el versículo 38, de los cuales el mundo ¿qué? El mundo no era digno de estas personas. Escúcheme, ¿qué es algo digno? Merecedor, honorable. ¿Sabe que Dios a esta gente dijo:
este mundo está tan podrido que el mundo no es digno de ellos. Yo les voy a contar una historia, pero para poderles contar esta historia, le voy a pedir el favor a mi esposa que venga, mi amor. Sabe que los cristianos se escondían en algo que se llama las catacumbas. Cuando usted vaya a Roma, a Europa, a Italia, no, nadie. No, esta gente solo Lago Calima. Qué mentalidad, por Dios. Cuando usted viaja a Italia y puede ir a Roma, hay ciertas catacumbas donde uno puede entrar. Y en esos lugares, los cristianos de la época, cuando eran perseguidos por Roma, ellos fueron perseguidos desde el año 64 hasta el 313, cuando Constantino se convierte. ¿Y sabe qué ocurría? Esta gente hicieron unas bóvedas subterráneas que lo usaban para enterrar sus muertos, pero también para hacer culto allá adentro. ¿Usted se imagina uno estar en un sitio subterráneo, escondido, temeroso que en la superficie hay tropas romanas que si se dan cuenta que estás adorando a Dios van a bajar y te van a matar? Y sabe, los primeros cristianos no les importaba y nunca dejaron de adorar, ni en cuevas, ni en cavernas, ni en catatumbas, ni en ningún lugar dejaron de adorar. En esas catacumbas se escondían. No, ¿sabe qué porcentaje de humedad manejaba estos lugares? El 90%. ¿Usted imagina el calor? Más calor que aquí. Y ahí se reunían, porque es una generación que no podía dejar de ¿qué? De adorar. Venga, mi amor. Hace un año atrás, mi esposa, lo hicimos por fe, tuvo la oportunidad de hacer un viaje a Guatemala, a un congreso. Fue tan de Dios, un congreso donde iba a estar un hombre que yo realmente no conocía. Y ella tuvo la oportunidad de viajar con una hermana de aquí de la iglesia, se fueron ellas dos solas. Es la primera vez en 20 años que nos distanciamos como 3 o 4 días. Durísimo, durísimo, eso fue traumático. Y cuando ella se fue para allá, ella vino con algo que a mí me impactó y me impacta, y que hoy quiero, con todo respeto, unir a esta enseñanza. Buenos días. Bueno, mi esposo está hablando precisamente de lo que significa la adoración verdadera y cómo nosotros muchas veces en nuestro, digamos, solamente rutina de cristianismo, porque muchas veces lo hemos tomado como una rutina, nos olvidamos de lo que significa realmente ser cristiano. Entonces, tuve la oportunidad de viajar. Cuando me di cuenta del evento, me di cuenta como un mes antes y yo dije, yo quiero estar allá porque iban a estar así, pues los que para mí son el top de la adoración cristiana, ¿no? Marcos Brunet, Lucas Consley, los que lo han escuchado, Julio Melgar, que está en la presencia del Señor, estuvo Marcos Witt, bueno, cuando llegamos allá, pero más allá de eso, lo que a mí me impresionó es que no, esos hombres llenan estadios, coliseos, viajan por todo el mundo, sacrifican muchas cosas y verlos allí, pero con una sencillez como si fueran cualquier persona, porque realmente cuando uno sabe a quién sirve y a quién adora, pues no es cuestión de rótulo ni de posición, sino que simplemente es ese corazón de adorador. Pero uno más allá de todo me impresionó mucho que Julio Melgar, él venía, todos saben pues lo que pasó con él y la enfermedad que tenía, un cáncer en ese momento, y él venía, decía, decidimos en un mes hacer el evento porque ya Dios previamente les había dicho que tenían que hacer el evento, pero realmente él venía con muchos quebrantos de salud, hacía 9 meses y venía de salir de quimioterapia, de unas sesiones de quimioterapia al evento. Entonces él decía, pero yo lo veía ahí y a mí me impresionó mucho que, era como si no tuviera absolutamente nada.
no se le había caído su cabello, no tenía ninguna marca en su cuerpo y aparte de eso, la energía, la tranquilidad, el reposo, pero él contaba acerca de su proceso y decía, bueno, yo también tuve mi momento de confrontarme con el Señor y decirle, bueno, decirle no tanto, sino sentirse que con tanta agonía en su cuerpo estaba afligido por eso, pero él dice que sin embargo, él sabía que había nacido para adorar a Dios en cualquier circunstancia. Y realmente a mí me impresionó ver que no era solo que lo dijera de labios para afuera, sino que lo estaba viviendo allí. O sea, parecía que no tuviera absolutamente nada. Se bajaba del altar, me impresionaba mucho más la humildad y la sencillez de él, porque nosotros nos podíamos acercar, hablamos un momentico con él y era o sea, no era como, no, se bajó y ya, se fue. O no tengo acceso, o no puedo hablar con él, o ahorita no, después las atiendo, o háblese con no sé quién. No, era una sencillez realmente impresionante, pero más allá de eso era el corazón de adorador de este hombre. Se subía a la plataforma y la gloria de Dios literalmente descendía sobre ese lugar, solamente con que él empezaba a hablar, solamente cuando empezaba a adorar a Dios, porque lo hacía. La Biblia dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea que si dice que en espíritu es porque nosotros podemos incluso adorar desde la carne o simplemente de cualquier manera, pero este hombre literalmente cumplía con el versículo y sé que era un adorador en espíritu y en verdad. Si Dios nos dice esa característica en verdad es porque hay falsos adoradores. Cuando nosotros lo hacemos de pronto desde el dolor, pero no con sinceridad en el corazón. Y este hombre aprendió a través del quebranto cómo adorar a Dios con sinceridad. Eso a mí me marcó, me ministró y hubo un tiempo este año en que se afectaba mucho mi garganta, me ardía mucho, me molestaba mucho y entonces hubo un fin de semana que estaba así, que no había hablado como en toda la semana muy bien y yo dije, no, este fin de semana yo no voy a poder porque tengo que cuidarme la voz, no sé qué, y solamente recordé cuando lo veía a él y yo dije, o sea, si él estando en la condición que estaba, adoraba a Dios, yo porque me está ardiendo la garganta y no puedo ni medio hablar, no, vamos es para adelante porque a Dios lo adoramos en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas, porque ahí qué fácil es decir, ay Señor yo te amo, Señor yo te adoro, Señor yo te exalto, yo estoy contigo, yo voy hasta los confines de la tierra, yo me comprometo, yo hago, pero cuando nuestra fe es probada, como fue probada la fe de este hombre, que para mí, o sea, está a la altura de los hombres de Dios que están en la palabra y que mi esposo les ha compartido esta mañana, porque realmente a él no lo movió la enfermedad. Hasta el último momento de su día y de su vida en esta tierra, lo único que hizo fue adorar a Dios y enseñarnos a nosotros, el pueblo de Cristo, cómo es que se adora a Dios en verdad. No nos dé o no nos dé, nos sane o no nos sane, cumpla o no cumpla lo que nosotros anhelamos, a Dios lo debemos adorar por quien Él es y no por lo que nos da. Amén. Dice la palabra en el versículo 38. De los cuales el mundo no era ¿qué? Errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Voy a terminar diciéndoles esto. Este hombre adoró a Dios y cuando este hombre parte, mucha gente comenzó por redes sociales a decir una cantidad de sandeces. Yo le tengo la respuesta porque Julio Melgar partió de esta tierra. El mundo sencillamente no era un lugar digno para él y Dios se lo llevó por eso. Y vamos a ver un video. Este video fue grabado un mes antes de que él partiera y esta canción que usted canta en la iglesia, hoy va a entender el porqué. Cuerdas de amor. Voy a intentarle porque no me sale la voz. Pero yo amo un pasaje que es el que me dirige toda mi vida y es el Salmo 16. Y hay una parte que amo que dice: sus cuerdas cayeron sobre mí en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Y un día que no tenía ganas de adorar porque me dolía mucho la espalda, Evo me dijo: canta la canción, mi amor, que escribiste. Ni me acordaba, estaba enojado ese día. Y entonces yo pensé ese día y me recordé. Y la canción dice: Lawson, si no puedo, me ayudas. Bueno, la canción dice: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Abraza a alguien conmigo y di: somos el cuerpo de Cristo. Y algo se genera cuando Cristo es el centro. Y esta parte es la más poderosa. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Eso lo profetizo sobre el cuerpo de Cristo. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo esta noche sobre Latinoamérica. Hoy me vuelvo a levantar. Mis pies están encendiendo hoy, no mañana. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Toma de la mano a alguien con fuerza y dile: tu fe. Mi fe se está encendiendo Y hoy te vuelves a levantar. Mi fe está encendiendo.
da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Mira. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.